With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Muy buenas, ¿qué tal estás? Soy José Luis Martín y esto es World Media Podcast. Y como siempre es un placer hablar con Jaime Ojeda, charlar de música, de algunos temas interesantes que nos trae. Y hoy nos va a hablar de 3 mujeres, 3 artistas, 3 cantantes, pero de las que solo despuntó una con el paso de los años y se ha mantenido. El resto, pues Jaime Ojeda nos va a contar qué pasó precisamente con las Destiny's Childs. Claro, hablamos de Kelly Rowland, Michelle Williams y también, lógicamente, pues la archiconocida Beyoncé. Así que con Jaime vamos a conocer esta historia de por qué rompieron y por qué se puede decir que es casi imposible que vuelvan a unirse sobre un escenario. Y como siempre, para hablar de música y temas interesantes e historias muy curiosas, saludamos a Jaime Ojeda. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Pues muy bien, ya con ganas de otro ratito de podcast aquí en World Media para contar más historias, como tú bien dices, del mundo de la música. El mundo de la música que, Jaime, siempre lo decimos, ¿no? Fuente inagotable de historia, Sí. exactamente de temas, ¿no? Que conocemos solo una parte. Y en el caso, por ejemplo, de hoy, si no me equivoco, también, pues probablemente haya cosas que no sabíamos de un grupo que en su momento fue puntero, pero luego ya, pues como muchos grupos, acaba disolviéndose. Sí, la verdad que hoy vamos a hablar de Destiny's Child o el grupo comandado por Beyoncé, que yo creo que ahí ya con ese nombre de referencia ya nos situamos. Y la verdad que tiene una historia, yo iba a decir que curiosa, pero bueno, yo creo que es una historia que se ha repetido, ¿no? En el mundo de la música por intereses, bueno, pues internos, por diferentes desavenencias. Y José, una característica que a mí la verdad que en este caso me llama la atención es cómo al principio Beyoncé pues apoyó a su padre, que ahora iremos desgranando la historia, y después ella misma pues fue víctima de su propio padre, ¿no? Y yo creo que es una historia que según la vayamos contando, pues te pediré tu opinión, Mm. a ver si puede tener un paralelismo con los Jackson y su padre, Mm. sin llegar un poco, José, a los niveles quizás excesivos, ¿no? A los que llegó el padre de los Jackson, Joseph Jackson, porque en ese caso, pues la verdad que mediaba casi acoso a sus propios hijos, ¿no? Y en este caso, si no acoso, sí una política o una forma de actuar del padre de Beyoncé, que se hizo con el mando del grupo, por decirlo de alguna forma, de una forma un tanto estrambótica. Ahora lo iremos contando todo esto, digamos, a modo de teaser, ¿no? De la historia que vamos a contar. Pero ¿quién lo iba a decir? Porque, José, en las fotos pues aparecen siempre sonrientes. Bueno, también es cuestión del marketing, ¿no? Ya Claro. sabes cómo va esto. Mm. Sí, está claro Ellas que... aparecen. Sí, exacto. Lo que ibas a decir que ellas, pues claro, siempre, hombre, tienen detrás a un equipo de producción, de manager, etcétera, y siempre la sonrisa tiene que estar presente y aquí no hay ningún problema. Pero como dices tú, luego ya todos los problemas internos, imagínate lo que tiene que ser convivir con eso, ¿no? En un grupo de 3. Claro, tiene que ser realmente difícil y es curioso porque uno de los datos que das es eso, un grupo de 3, pero es que llegaron a ser un grupo de 6, José. Mm. Entonces, creo que hay una historia interesante aquí que contar y que vamos a empezar a contar si quieres, porque la verdad que Destiny's Child es una lástima porque, así como otros grupos, José, sí que han tenido siempre una estrella que destaca, ¿no? En este caso Beyoncé, pero que digamos que se siguen llevando bien y, bueno, de vez en cuando se reúnen, eh, hacen giras, pero en este caso yo creo que Destiny's Child, aunque yo en el mundo de la música nunca pondría la mano en el fuego, podemos darlo, digamos, quizás como un grupo ya extinto, ¿no? Que vemos muy difícil. Y si se vuelven a reunir, José, es por algún tema, pues no sé, digo yo,
social, ¿no? Que ellas puedan hacer un trabajo de recaudar fondos para alguien, en el típico concierto o festival en el que se rescatan grupos míticos y ellas, bueno, pues aunque sea por el prurito, ¿no? De demostrar que fueron ellas las originarias de Destiny's Child. Pero de resto yo creo que la historia que vamos a contar nos hace entrever que el proyecto Destiny's Child como tal pues está como extinto, ¿no? Y te comento que fue hace 25 años cuando se estrenó, hay que ver qué rápido pasa el tiempo, José, 25 años, Uf. desde que se estrenó el videoclip de Say My Name, una de sus canciones más famosas, pues justo cuando se estrena ese videoclip, dos de las componentes, Latoya Luckett y Latavia Robertson, pues descubrieron que el padre de Beyoncé Knowles, el padre, que se llama Matthew Knowles, pues las había desterrado. Para entonces ya Matthew Knowles, el padre de Beyoncé, ya era el manager de las Destiny's Child y las desterró. Y cuando se utiliza el verbo desterrar, pues es tal cual, ¿no? Las había echado del grupo. Uf. Y con el videoclip rodado y estrenado. La verdad que fue una historia bastante estrambótica, ¿no? Que vamos a ir explicando a lo largo de este podcast. Y comentarte, José, que bueno, ya en agosto de 2015 fue cuando en el número más importante de la revista Vogue apareció ya Beyoncé en portada. Y bueno, la verdad que una de las cosas que sorprendió es que no se incluía una entrevista en ese número con la artista. Y bueno, la verdad que en esa época, imagínate, era tan estrella que simplemente la sacaron en portada. Que normalmente cuando una estrella sale en portada, luego dentro hay como un reportaje, ¿no? Incluyendo una entrevista. Pues en ese caso no. Simplemente apareció en portada y era tan estrella que ni siquiera acompañaba a un reportaje interior, ¿no? Y la verdad que Beyoncé, yo no sé si estás de acuerdo, tiene ese aura de misterio que ella misma ha querido forjarse para, digamos, aplicar una distancia de sobreexposición en redes sociales. Porque ella, al contrario de sus coetáneas, esporádicamente usa, según hemos podido investigar, Instagram para promocionar asuntos laborales y muy rara vez rompe su hermetismo. Lo hizo en el pasado mes de octubre de 2024 cuando apoyó a la candidata demócrata, a Kamala Harris, en un acto electoral en Houston, que tenemos que decir que tanto Beyoncé como sus amigas de Destiny's Child son de la ciudad de Houston, ¿no? Y allí, pues Beyoncé prestó su apoyo a Kamala Harris y es una de las pocas veces que rompe ese hermetismo, José. Pero ese hermetismo no siempre fue así, porque digamos bueno, que el cambio de actitud llegó en el año 2011, porque antes del lanzamiento de su cuarto álbum en solitario, Beyoncé anunció que su padre, Matthew Knowles, iba a dejar de ser su manager y que la compañía que ella había creado, se llama Parkwood Entertainment, pues iba a tomar el control de su carrera. Esto lo hizo porque estuvo hablando con Madonna, que hizo lo mismo con su sello Maverick, porque Beyoncé ya estaba viendo que su padre estaba haciendo cosas raras y cuando lo unió con lo que había hecho con sus compañeras, pues la verdad que digamos que en esos momentos perdió la confianza en su propio padre como manager. Y bueno, estuvo hablando con Madonna y le dijo que Madonna pues también sufrió algo similar y que prefirió tomar el control, y lo hizo Madonna en el año 92 con su sello Maverick, y así Madonna le decía que iba a tener total autonomía sobre su música, su imagen y por supuesto sobre lo que quería decir y lo que no quería decir, porque claro, ya sabemos que cuando eres un producto, José, y en el mundo de la música por desgracia se da mucho, tú no puedes ser tú mismo. Siempre tienes lo que decías al principio, siempre tienes un discurso ya que te persigue y que no es el tuyo, muchas veces. Con lo cual, Beyoncé, tenemos ya, bueno, pues con la mosca detrás de la oreja, y en 2011, pues hace que su padre deje de ser el manager. Y la verdad que la hemeroteca, José, en estos casos no miente, ¿no? Porque los hechos están ahí. Y la verdad que en todas las crónicas que leemos de la época en que el padre, Matthew Knowles, era manager de las Destiny's Child, siempre utilizan un término, o vienen a utilizar un término similar al de mano firme, ¿no? También es cierto que las llevó al éxito, pero bueno, también hizo estragos internamente, ¿no?
digamos que en aquella época Beyoncé, una jovencita Beyoncé, y también era su padre, también es entre comillas, bueno, pues entendible, que, oye, en aquella época justificaba muchas de las despóticas decisiones que, que entre los medios pues hacían Matthew Knowles, ¿no? Y que se lo digan, como nombramos al principio, a LaToya Luckett y a Latavia Robertson, que eran dos de las integrantes además originales, José, de Destiny's Child, ya que en febrero del 2000, justo cuando se estrenó el videoclip de Say My Name, descubrieron que el padre de Beyoncé las había reemplazado por otros dos cantantes, por Michelle Williams y Farrah Franklin. Y bueno, la verdad que no le sentó nada bien y eso llegó a los tribunales y al final pues a la justicia les dio la razón a LaToya Luckett y a Latavia Robertson y se llevaron una jugosa compensación por estas historias de Matthew Knowles que yo creo que también le gustaba manejar de más, ¿no? Al grupo, algo que viene siendo habitual, José, en el mundo de la música. Bueno, tal y como lo has relatado, el símil con el padre de Michael Jackson bueno, con el padre de los Jackson 5, lógicamente Sí, pues se puede encontrar, salvo como tú decías, ¿no? A lo mejor el haber cogido unos niños pequeños, ¿no? Y meterlos en este claro, mundo y tal, pero ya claro. el control absoluto y el decir hasta aquí llego yo y aquí mando yo, claro, la pobre Beyoncé se encuentra que su padre, como dices, jovencita y Claro, lo normal es que hagas caso, pero ya cuando empiezas a ver y como dices tú, cuando ya tratas con personas que saben de esto, como Madonna, y te dicen, coge otro camino, porque si no tu carrera se va a ir al garete, dice, pues venga, sí. y efectivamente, la mejor decisión, pero ahora el pensamiento mío es, tú imagínate, un grupo de 6 que seguramente incluso eran amigas, pero que Ujú, se rompió hasta una amistad, ¿no? Porque ella defendería claro, la decisión de su padre, con lo cual hasta sí, esa sí. parte te queda, ¿no? También en el corazón de decir, jolín, qué mal que esto terminó así. Exactamente, José. Y es que además si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, porque continuamos con la historia, porque hasta el momento hemos hablado, digamos, de la historia más o menos, entre comillas, reciente, pero si nos vamos a los orígenes, José, imagínate que Beyoncé y Latavia Robertson, una de las integrantes originales que despidió, o más bien sustituyó, porque es que ni les dio, o sea, ni les dio un parte de despedida, ¿no? Sino simplemente no las volvió a convocar, no las llamaba, no le mandaba email, sino simplemente pues puso a otros dos componentes, ¿no? Pues nos vamos hasta el año, José, 1990, cuando tenían 8 años. Uf. Beyoncé y Latavia Robertson eran mejores amigas y bueno, ellas se presentaron a una audición para un grupo infantil y después, un par de años después, se sumaría Kelly Rowland, compañera de escuela de Robertson. Entonces, al final, pues formaron un sexteto que en un principio se llamaba Girls Time y en el que también estaban Tamar Davis y las hermanas Nikki y Nina Taylor. Entonces, era un sexteto. Todavía no se llamaban Destiny's Child, sino Girls Time. Y participaron en 1993 en un programa de talentos de la CBS, de la CBS americana, la cadena americana, cuyo premio era un contrato discográfico. Llegaron a la final, es decir, que las chicas eran muy buenas y no lograron ganar ese concurso que se llamaba Star Search, algo así como búsqueda de estrellas, ¿no? Pero el padre de Beyoncé, sin todavía ser manager, se dio cuenta de lo lucrativo y del potencial que podía llegar a ser el éxito de estas chicas. Y la verdad que este revés televisivo lo vio como una oportunidad para poco a poco ir tomando el control de la banda, porque sin él ser el manager principal, ya que eran Moore y Tillman los que hacían ese rol, pues ¿qué hizo? Él sabía también que Beyoncé era la que, porque eso se nota, ¿no? Igual, Sí, volvemos al ejemplo de los Jackson 5, ¿no? Pues evidentemente todos los hermanos son unos crack, pero es que el super crack y el verdadero motor era Michael Jackson, ¿no? Pues aquí lo mismo con Beyoncé, José. Vamos a estar todos de acuerdo en eso, sí que el padre tenía razón, que Beyoncé era el centro neurálgico, ¿no? De esta banda de chicas. Se ve, ¿no? El talento y bueno, y al final, con el paso del tiempo, ¿quién fue la que se convirtió en mega estrella? Bueno, pues, ¿qué hace el padre de Beyoncé? Amenaza con que se lleva a su hija. Amenaza con que se lleva a Beyoncé del grupo y presiona para que despidieran a Tamar y las hermanas Taylor y reclutó a LaToya Luckett
la mejor amiga de su hija en la primaria, para unirse al proyecto. Así que ya por obra y gracia del padre, pues ya tenemos unas cuantas miembros menos en este grupo que todavía no se llamaban Destiny's Child. Así que el padre ve el potencial de su hija, ve el potencial de estas chicas, y él renuncia a su puesto como vendedor de equipos médicos y se mete de lleno en el papel de manager. Firman un contrato, ahora son cuarteto, Destiny's Child en estos momentos ahora son un cuarteto, y firma su primer contrato con el sello Elektra. Y bueno, decirte que ahí ya se ve como el padre, una vez que logra un contrato discográfico, pues empieza a exigirle a las chicas. Y fíjate que les hacía, bueno, pues todos los veranos ensayar 5 horas diarias de baile y otras 3 de canto. Imagínate. Uf. Y a la vez le ponía cintas de archivo, fíjate, de Ronettes y de los Jackson 5. Eran como su modelo a seguir, ¿no? Y claro, les hacía a las chicas en verano, tú imagínate, verano, ¿no? Que quieres disfrutar un poco de la vida, pues son 8 horas diarias, 5 horas bailando y 3 cantando. Qué animalada. Así que imagínate, ¿no? Son 8 horas diarias. También supongo que las chicas les hacía ilusión, pero hombre, creo que se me antoja excesivo, ¿no? Pero bueno, el padre la instruyó de esta forma. Y al final, bueno, pues ahí ya es cuando ella se pone el nombre de Destiny's Child, y en el 97 fichan por otro sello discográfico que les promete una mejor promoción, y es Columbia Records. Entonces, digamos que ahí ya se convierte, cuando Matthew asume a tiempo completo el rol de manager, que más que un grupo ya se convierte, digamos, en un asunto familiar. Y bueno, parecía que la sintonía entre Beyoncé, Kelly LeToya y LaTavia era excelente, pero el panorama cambia drásticamente en el 98, cuando lanzan su debut homónimo, que se llama como ellas, Destiny's Child, en la que Matthew Knowles, el padre de Beyoncé, pues ya empieza un poco a ejercer digamos, de manager dictador, ¿no? Y vamos, y ya empieza, por ejemplo, a no dejar subir a la madre de una de las chicas, es decir, ya empieza a favoritismo, a liarla un poco. La verdad que era un poquitito liante, ¿no? Y al final, bueno, pues al final hay una llamada a la policía. Bueno, desde esa época ya empieza la cosa a complicarse, porque también, José, tenemos que hacer contemplar que las chicas eran menores de edad, que tenían cuando eso 16 años. Uf, Así claro. que claro, ya ahí pues, bueno, también digamos un asunto a tener en cuenta, ¿no? Al final hay, digamos, como 2 facciones en Destiny's Child, que son Beyoncé y Kelly, y LeToya y LaTavia. Entonces, ellas, bueno, pues están un poco guardando las apariencias, pero ahí digamos que ya hay una pequeña ruptura, ¿no? Porque hay como 2 bandos. Y ya lanzan su segundo disco en el verano de 1999, se llama The Greetings on the Wall, que logra un éxito increíble. Y claro, más allá de que el éxito lograra suavizar las tensiones, al contrario, las intensifica, ¿no? Más éxito, más promoción, José, más tiempo juntas, más fotos, más ruedas de prensa, y cada vez se hace más difícil, digamos, guardar las apariencias, ¿no? Porque son más tiempo juntas, más fotos, más risas forzadas. Claro. Y comentarte que el 14 de diciembre, un par de semanas antes de grabar este vídeo, el de Say My Name, la Katie Robertson le envían una carta a Matthew Knowles solicitando que por favor que alguien externo se encargara de gestionar las carreras, porque claro, ellas veían que había un favoritismo, bueno, pues descarado hacia su hija. Y además, José, esto ya es como una puntilla, le pagaba menos a estas chicas no me que a su hija, y menos que a Beyoncé y que a Kelly Rowland, ¿no? ¡Qué cara! Entonces, claro, es que ya era como mangoneando el éxito de las chicas. Pero claro, oye, chicas menores de edad, ya con un disco número 1, un sello discográfico que te está promocionando a lo bestia, porque apareces en MTV, apareces en VH1, ya tienes una gira norteamericana montada. Claro, oye, ahí tú presionas, pero claro, hasta un punto, ¿no? Y entonces ellas le mandan una carta en buenos términos.
pero vamos, la verdad que, ¿qué hace este señor cuando recibe esa carta? Ve que las chicas, pues oye, pues que le ponen asunto y no son manejables. Y entonces, pues Matthew Knowles hace lo mismo que Berry Gordy, ¿no? Que en su momento también con las Supremes lo hizo con dos miembros de la Supreme, pues directamente prescinde de ellas. Ostras. Y vamos, y no precisamente contacto, ¿eh? Es decir, no es que, oye, he recibido esta carta, no estoy de acuerdo, bueno, un poco dar la cara, como se suele decir. No, no, jamás se dirigió directamente a ellas para comunicarles su salida. Entonces, vamos, básicamente que les hizo un vacío enorme. Es una historia súper curiosa, ¿eh? Es una auténtica locura. Básicamente te echan y además ella, concretamente la Toya, dice que cómo se enteró. Pues dice que vieron el vídeo de Say My Name en la televisión y ahí es donde vieron que ya no estaban en el grupo. Ostras, O qué sea, fue fuerte. algo, sí, 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 fue algo así como increíble, ¿no? Una cosa que después, pues evidentemente a las chicas las llevó a una depresión y a pasarlo realmente mal, ¿no? Porque ven cómo dos nuevas chicas ocupan su lugar. Y ellas, bueno, pero no se quedaron con brazos cruzados. Cuando se recuperan de este golpe, en el 2000 presentaron una demanda contra Matthew Knowles, acusándolo de robarles dinero. Además, no les daba a las chicas información financiera con los padres de las chicas y además expulsarlas de la formación cuando le dijeron que buscaran un nuevo manager que fuera más neutral, ¿no? Y vamos, y entonces pues eh, hubo un acuerdo. Ya se sabe que en Estados Unidos, digamos que hay acuerdos extrajudiciales, José, Mm. y entonces pues no llegó a más, sino simplemente hubo un acuerdo extrajudicial. Entonces, bueno, pues ahí quedó esa historia y ya tenemos a las Destiny's Child como cuarteto y con Beyoncé y Kelly como encumbradas, como grandes estrellas de ese grupo. La verdad que una historia bastante peculiar, ¿eh? Sí, sobre todo por lo que decías antes, ¿no? El abuso de poder de quien maneja y hace y deshace y claro, encima sin delicadeza ninguna, ¿no? Que como mínimo ser un poquito humanos y sobre todo cuando se trataba de menores, que eso te puede marcar el Claro, resto de tu vida. sí, 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 totalmente. La verdad que bueno, quieras o no, pues en aquellos momentos, José, digamos en el mundillo de los tabloides, ¿no? De la prensa que se dedica al cotilleo, pues claro, ahí tuvieron un montón de material. Yo recuerdo en su momento, ¿no? Que había como idas y venidas, pero claro, en aquella época tampoco nos llegaba la información tan directamente, ¿no? Como hoy en día, con las redes sociales, con internet, con web de todos los tipos. Y sí recuerdo cuando nos llegaba revista Billboard, cuando llegaban algunas crónicas de Estados Unidos, que ahí había habido algo raro, ¿no? Y la verdad que en esos momentos, pues Beyoncé, por imposible que parezca hoy, porque claro, ahora sabemos que Beyoncé también al final acabó peleándose con el padre, algo Claro. que parece normal viendo el caminar de su padre, ¿no? Ujú. Pues en aquella época, digamos que Beyoncé y Kelly Rowland pues justificaron la actitud de su padre, ¿no? La verdad que fue como mínimo pues bastante singular el hecho. Ah, una historia realmente muy peculiar. Bueno, fíjate que yo como curiosidad tengo que en el año 2013 se volvieron a reunir, en este caso, tres de las ex integrantes, ¿no? En la Super Bowl de 2013. Ya sabes, ¿no? En el halftime salieron junto a Sí, Beyoncé, bueno, lo normal, ¿no? Cantas un poquito así, pero resulta que en el año 2018 sí se sacaron una foto, ajá, 5 de ellas, y fue publicada por Letoya en su perfil de Instagram y muchos pensaron que iban a volver. Todo esto venía porque en 2011, por lo visto, Beyoncé les agradeció, ¿no? Cuando le dieron el Billboard, el Millennium Award, agradeció a todas, pues, y las mencionó, ¿no? En el discurso de agradecimiento, las invitó a su camerino en la gira que hizo en 2018, estuvieron en el camerino con ella y demás, y luego en ajá. ese camerino se sacaron esa foto con 5 de ellas, incluida, pues bueno, eh,
pues a todas menos Farrah, que por lo visto en ninguno de los casos pues la tuvieron en cuenta. O sea que todas menos una de ellas que bueno, estaba, como decías, Latavia, Michelle, Kelly Rowland, Beyoncé y LeToya. Con esa foto de 2018, pero que solo fue una foto, Sí. y todas muy contentas, con lo cual parece que dentro de lo malo, por lo menos ellas 5 recuperaron un poco quizá la sintonía, solo de Claro. manera amistosa. Claro, y decirte, José, que de todos estos acuerdos extrajudiciales, como es también normal, a día de hoy todavía no se saben los términos. No, Claro. no, claro, que para eso son extrajudiciales y tendrán una cláusula en la que, bueno, le dirán que es válido mientras ellas guarden silencio y no den más detalle, ¿no? Entonces yo creo bueno, que es lo normal también en estos acuerdos extrajudiciales que tan peculiares y tan propios son de los norteamericanos. También dicen LeToya y Latavia que, oye, que no guardan rencor, que sí en aquella época lo pasaron mal, pero que no guardan rencor y que fue una historia de juventud, ¿no? Bueno, la verdad que al final sí ha sido Beyoncé la única que ha logrado mantenerse en la cima. De hecho, ha ganado en la última entrega de los premios Grammy nuevos premios, incluso uno que nunca había alcanzado, que es Álbum del Año, que por extraño que parezca, ¿no? La artista que más Grammys ha ganado en la historia no tenía todavía ese Grammy de Mejor Álbum del Año y ya lo tiene. Así que al final de esta historia, pues Beyoncé es la que ha logrado mantenerse en la cima, no sigue con su padre y Destiny's Child, pues yo creo que desde su disolución definitiva, que fue en 2006, pues yo creo que tendremos bastante difícil que volvamos a ver un disco de ellas, pero en el mundo de la música nunca digas nunca jamás. Exactamente, eso te iba a decir, que nunca se sabe de repente que, Sí. que dicen, venga, nos sumamos o venga, nos hace falta y bueno, ya sabes cómo va esto también, que ha habido encuentros que nadie se esperaba, Oasis por Exacto. ejemplo, y mira cómo al final acaban volviendo, o sea que Sí, nunca se sabe, justamente. nunca se sabe. Jaime, pues como siempre, una alegría y un placer conocer todas estas historias que nos traes del mundo de la música y veremos si, quién sabe, en un siguiente capítulo, no la semana que viene ni la otra, pero a lo mejor dentro de un par de años, pues de repente decimos, oye, vuelven Destiny's Child. Y sería también una alegría retomar el pasado con este capítulo y el futuro y presente en ese momento con una reunificación del grupo disperso. Pues sí, la verdad que fuera de estas noticias, o sea, fuera de estas historias, siempre es un placer, ¿no? Digamos también recordar viejos tiempos, éxitos, y la verdad que sería genial. Así que ahí queda abierta la puerta. Pues Jaime, como siempre, cuídate mucho, un fuerte abrazo y que tu podcast te acompañe. Igualmente, José, que disfruten mucho de este podcast, espero que les guste y pronto volvemos con más historias de la música. Hasta pronto, chao. Hasta luego. Bueno, estoy seguro de que había muchísimas cosas de las que nos ha contado Jaime que, vamos, prácticamente ni conocías. Y eso que seguro que eres seguidor, no sé si de Beyoncé o de las Destiny's Child, pero en su momento todo lo que surgió y todo lo que giró en torno a ellas, pues tuvo esa gran polémica y ahora también, después de tantos años, nosotros hemos querido en World Media Podcast, pues conocer algunos detalles que nos ha contado Jaime Ojeda de esta historia. Bueno, pues como siempre, ha sido un placer acompañarte en World Media Podcast. Nos encontramos pronto por aquí y que tu podcast te acompañe. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.